comenzando con lo que es la pelvis, vemos que es un anillo óseo que tiene forma de cuenca, que está conformado por 3 huesos, básicamente, que un único hueso se llama el hueso coxal, y es la composición del ilion, del isquion y del pubis, que es lo que vemos allá, que se unen al acetábulo a través del cartílago trirradiado, que es el que se señala ahí, que se encuentra durante la niñez, la pubertad, y durante la adolescencia ese cartílago se cierra. Bien, vemos que la pelvis tiene un diámetro, un ancho, que es dado por las cabezas femorales, y ese diámetro, tanto de ancho como de alto, va a tener mucha importancia en ginecología, especialmente en el trabajo de parto de las mujeres. Bien, aquí tenemos una radiografía en donde señalamos de color amarillo lo que es el ilion, rojo el pubis y el isquion de azul. Vemos cómo se vería una radiografía. Ahora, un poquito más en detalle, vemos que el hueso coxal tiene 2 articulaciones, una anterior y una posterior. En la anterior articula con la sínfisis del pubis a través de 2 carillas articulares que forman un cartílago hialino, y hacia su parte posterior se articulan con el sacro a través en la parte posterior, en la articulación sacroiliaca. Ambas articulaciones son del género Amphiarthrosis. La única diferencia es que la anterior es de tipo sínfisis, es la conocida comúnmente conocida como la sínfisis del pubis, y en su parte posterior es una sindesmosis, quiere decir que tiene limitación en cuanto a su movilidad. Vemos de vuelta, bueno, esta es una gráfica para cuando el doctor le envíe las diapositivas, ustedes la estudien todos sus reparos anatómicos. Entonces vemos que el ilion, pintado de color rojo, es un hueso plano de forma irregular que hacia su parte superior forma una cresta. Esa cresta comienza en la parte anterior formando una epífisis ósea que se llama la espina ilíaca anterosuperior, que es la que está acá. Ahí ese va a ser el comienzo de la cresta ilíaca. Va a llevar un borde anterior, un borde posterior, y en el medio un intersticio óseo, que en la práctica que hagan con la doctora Mica van a ver muy bien que se detalla ese intersticio óseo. Se continúa hacia superior, terminando en la espina ilíaca posterior-superior. Bien, vemos, esto es una visión externa, esta es la cavidad glenoidea que les había mencionado anteriormente, y el ilion hace parte de esta cavidad glenoidea en cuanto a la porción superior. ¿Listo? Vemos que debajo de la espina ilíaca anterosuperior se encuentra, después de una escotadura, la espina ilíaca anteroinferior, con su equivalente en la espina ilíaca posteroinferior. Son reparos anatómicos muy importantes porque allí se van a insertar músculos de la pelvis. Bien, vemos que bueno, ahí identificamos los reparos anatómicos, y terminando hacia lo que sería la espina ilíaca postero inferior se ve la escotadura ciática mayor. Bien, hay una menor que es dada por otro hueso que les menciono después. Continuando con el isquion, vemos que el isquion tiene una rama superior y una rama transversa. La rama transversa forma parte del agujero obturador, bien, y la rama superior va a dar parte de la cavidad glenoidea y va a tener una eminencia ósea denominada espina isquiática. Inferiormente vamos a tener una tuberosidad isquiática. Bien, todo esto es conocido como la rama superior y la rama inferior del isquio, pintadas en color verde. Ahora, la pelvis cumple varias funciones, dentro de las cuales están la protección de órganos abdominales inferiores,
la contención de los órganos, tanto de la vejiga, el útero, lo que sería en la mujer, ¿verdad? Vemos acá una tomografía de cómo se ven todos los reparos anatómicos más en detalle de los que le mencioné anteriormente, ¿no? Vemos la articulación de la sínfisis del pubis, vemos la articulación sacroiliaca, vemos toda el ala del ilion y vemos el isquion que estaba hablando anteriormente, ¿no? Y aquí la cavidad acetabular con la cabeza del fémur articulando. Ahora vamos a hablar del pubis. El pubis se encuentra más hacia anteriormente y se alcanza, inclusive en pacientes, en mujeres que son delgadas, a palpar. Tiene una articulación de tipo sínfisis que le permite un poquito ganar amplitud durante el trabajo de parto, ya que pues, dentro de las funciones que tiene la cavidad pélvica es servir como canal de parto durante el embarazo, ¿no? Vemos que en la sínfisis del pubis se encuentra conformado, el pubis, perdón, se encuentra conformado por una rama inferior, el cuerpo del pubis y la rama superior. Vemos que, bueno, esto es lo que formaría la carilla articular que les había mencionado. Diferenciar lo que es la rama superior del pubis, la línea pectínea, que es básicamente toda esta línea que se forma acá, que es dada por el pubis. Van a encontrar en algunos libros de anatomía que el pubis también es denominado como pecten, por eso se llama línea pectínea. Ahora, en la pelvis existen tres estrechos, de los cuales tienen gran importancia en ginecología, especialmente en el trabajo de parto, en la pelvimetría, en mirar si la paciente, si la mujer es apta o no para el trabajo de parto. Y se divide en el estrecho superior de la pelvis, que va a comenzar en el promontorio hasta el borde superior, que sería el que se encuentra en el número 3. El estrecho medio de la pelvis es el que mayor importancia tiene en obstetricia. Van a ver que si no tiene un diámetro superior a 11 centímetros no va a haber trabajo de parto. Y encontramos un estrecho inferior que va a empezar desde el promontorio hasta el borde inferior del pubis. Entonces, este es un video que explica cómo durante el trabajo de parto esa articulación permite que el bebé expanda la cavidad y gane un poquito de espacio. Vemos que después de la dilatación del cervix y que ha empezado el trabajo de parto, esos estrechos van siendo atravesados por el bebé. Esto es lo que les mencionaba anteriormente. Existen tres estrechos, el superior de la pelvis que se continúa con la línea pectínea, que era la línea que se forma con la parte superior del pubis, ¿verdad? Existe también el estrecho medio, que va a estar dado por el borde medio del pubis y se va a dirigir hacia la espina ciática, obviamente el sacro hacia su parte posterior. Y el estrecho inferior del pubis, que mide aproximadamente 9.5 centímetros. El estrecho más importante es el medio, es el obstétrico, es el que más se tiene en cuenta durante el trabajo de parto. ¿Quién me puede responder esta pelvis de quién es, si un hombre o una mujer? Una mujer. ¿Cómo? Una mujer. Porque es bien circular. Pero que queda. ¿Quién da más? ¿Cómo? Que no veo el surco auricular para saber si es mujer o de Pero ahí se puede saber igual.
Está difícil, no sé si cuenta a mí de Resulta que esto se llama el ángulo subpúbico. En las mujeres es mucho más abierto y en los hombres es mucho más agudo. Al igual que la forma de la pelvis, en las mujeres tiene forma ovoidea. Este el ángulo es mucho más cerrado en comparación con el anterior, el ángulo subpúbico, ¿no? No le male. El primero era de hombre, ¿no? Ah, vuelta, ¿cómo? No, mira, Chao. ¿Quién me nombra? Ahí va. Micael. El 5 de la Z1. ¿No? ¿El 1 cuál es? La espina ilíaca Sí. superior. ¿Cuál? La 1 ¿Anterior o posterior? es Posterior. posterior. ¿El 4 cuál es? La Z1. No. No, el agujero obturador. Saco con 5 orificios, 5 foráneos. ¿Y ahí qué puede pasar? Dime otro número, beca. ¿Qué ven ahí en la radiografía? ¿Quién puede hablar un poquito? Está un poquito todo bien. Eso me cabró un poco. Se ve muy distinto al que lo mostré ahorita, ¿no? ¿Puede ser que no esté osificado todavía? Puede ser. ¿Qué? Osificado. Un niño. ¿No es de atrás? Sí, ¿No es una vista posterior? es un niño y, como les dije, el cartílago trirradiado y obviamente no está completamente cerrado y la cabeza del fémur no se encuentra totalmente articulada con el acetábulo por el tendón. Y en la parte derecha se ve sí, es raro. Y aquí de un hombre o una mujer. Mujer. No, una mujer. Por, La forma de Por el triángulo. y el ángulo subpúbico está cerrado, ¿verdad? Aquí es una tomografía que muestra cambios degenerativos óseos en un paciente de edad avanzada. Bien. Ahora, vamos a hablar un poquito de lo que es el fémur. Vemos que el fémur es un hueso que no es totalmente recto, se encuentra de lateral hacia medial. Bien, si ustedes ven el cursor que yo tengo acá hay una línea de soporte que sería una línea de soporte vertical, pero el fémur se encuentra hacia lateral. Esto es porque de esta forma ayuda a transmitir la fuerza del miembro superior hacia el miembro inferior. Es un hueso bastante denso, robusto, que soporta mucho peso, ¿verdad? Vemos que está conformado por una cabeza, un cuello y la diáfisis, dos epífisis, una proximal y una distal. En la epífisis proximal vemos que se encuentra la cabeza del fémur, del fémur, el cuello, y acá hacia lateral vemos una gran eminencia ósea que se denomina trocánter mayor, ¿verdad? Acá hacia el lado contralateral una eminencia de forma cónica y más pequeña que se denomina trocánter menor. Ambos reparos anatómicos para la inserción de músculos del muslo, ¿verdad? Y entre esas dos trocánteres vemos que se encuentra la línea intertrocantérica, ¿ok? Vemos que tiene una diáfisis y hacia su parte de la epífisis distal tiene carillas
que se articulan con la rodilla, dos cóndilos, uno medial, uno lateral, y tiene también hacia su parte superior lo que se denominan dos eminencias óseas que tienen el nombre de epicóndilos, ¿verdad? Que van a articularse con lo que es la tibia. Entonces, hablando un poco de su epífisis distal, de su epífisis proximal, perdón, les mencionaba que tiene una cabeza, un cuello, y el cuello va a ser lo que conecta la cabeza con la epífisis proximal, que está conformada, perdón, por el trocánter mayor y en su oposición el trocánter menor. Vemos que en su cara anterior acá se forma una línea intertrocantérica, pero en su parte posterior esa línea intertrocantérica hace una eminencia hacia superior formando una cresta que se llama la cresta trocantérica. Es diferente, pero se continúan, o sea, una hace parte de lo que es la visión anterior y otro de lo que es la visión posterior. Aparte, vemos que del trocánter mayor, acá en esta visión posterior, salen dos líneas, una lateral y una medial, que hacia la parte media del hueso se van a denominar líneas ásperas. Acá no se ve porque esta es la visión anterior, pero van a ser estas líneas ásperas, que en su parte más proximal se denomina tuberosidad glútea por la inserción de dos músculos glúteos. Vemos una imagen de lo que sería una radiografía. Vemos cómo la cabeza del fémur se articula con el acetábulo. Vemos el trocánter mayor, el trocánter menor y la línea intertrocantérica. Esto es muy importante porque las fracturas del fémur se ven muy a menudo. Esto es la visión posterior de lo que les estaba mencionando anteriormente. Vemos que hacia posterior no se ve la línea intertrocantérica, sino se ve esa eminencia ósea que les estaba mencionando, que se denomina cresta intertrocantérica. Hacia la parte de la diáfisis se ve la unión de estas dos líneas, la línea pectínea y la tuberosidad glútea, que se denomina línea áspera. Esas líneas en el hueso, cuando ustedes lo vean en el laboratorio de anatomía, van a ver que se detallan muy bien, ¿verdad? Hacia la parte más distal ya no van a ser, ya estas líneas van a recibir otro nombre, lo que sería la línea supracondila lateral y medial. Ahora, vemos que hacia su parte anterior, estos son los cóndilos que se van a articular con la tibia. En la parte anterior hay una línea intercondilia y hacia la parte posterior esa línea hace una depresión y se vuelve fosa intercondilia. Entonces vemos que tenemos los cóndilos medial, lateral, y hacia los lados los epicóndilos, tanto medial y lateral respectivamente. Vemos que en su visión posterior no se ve por completo esta carilla articular que se ve acá de color rojo. ¿Por qué? Porque está el surco intercondilo. Y tenemos la patela, que se articula con la epífisis distal y está conformada por una cara medial, una cara lateral y un ápex. También de gran importancia porque se ven fracturas muy a menudo. Entonces vemos una radiografía de cómo se ve la epífisis distal. Vemos cómo se ven los epicóndilos mediales y laterales. Vemos las carillas articulares y vemos cómo se ve el surco intercondilo, ¿no? Y hacia posterior la patela. ¿Aquí qué pasó? Una fractura. Desplazamiento. Fractura Se fracturó un poquito. ¿Qué parte del hueso está fracturado? La diáfisis. ¿Y qué tipo de fractura es? Oblicuo. No, transversa, mira. Mentira, se ve oblicuo así acá, mira. Y eso, Una prótesis. Reemplazo de cadera. ¿qué es?
En la prótesis. La paciente quiere hacer un reemplazo articular de la cadera. Aquí vemos los elementos anatómicos que les mencionaba anteriormente: el cuello, la cabeza, el trocánter mayor, el trocánter menor. Vemos que el trocánter mayor es una eminencia ósea muy grande, y en cambio el trocánter menor es de forma cónica y pequeña. Vemos las carillas articulares. Vamos a hablar acerca ahora de la tibia y de la fíbula. O peroné, como se mencionaba. Yo ya no entiendo más nada. ¿Por qué no sabes ¿Se me puede decir si este hueso tibial es izquierdo o derecho? Izquierdo. Por No, derecho. No, Derecho. derecho. Por la puntita, la puntita es Por la medial. Ah, no. No, está externa la punta. Bueno, pues tendría que derecho. Es derecho. Y ahora salió, ¿no? Es derecho. El gancho está como... Vamos a ver que la tibia es el segundo hueso más largo de todo el cuerpo, seguido del fémur. Es un hueso largo, como les dije, está compuesto por dos epífisis y la diáfisis. Vemos que hacia su parte superior, en la epífisis proximal, va a tener las carillas que se van a articular con el fémur, ¿verdad? Que son estas carillas. Hacia la parte anterior de esta epífisis vemos que es totalmente plana. ¿Por qué? Pues obviamente pues que necesita que se articule para que haga los movimientos de flexión y extensión. Dentro de esta parte de la epífisis distal encontramos que hay un surco intercondilio que va a alojar dos ligamentos cruzados, el anterior y el posterior, de gran importancia en la evaluación y exploración física de lo que es el miembro inferior, ¿verdad? Son las cavidades glenoideas internas y externas que pues, van a estar articulándose con el fémur y juntas van a formar lo que se conoce como el platillo tibial. Vemos más hacia la parte inferior una eminencia que se llama espina de la tibia o eminencia intercondilia. Esta es la eminencia que nosotros nos sentimos acá en el pie, también de mucha importancia porque la inserción de tres músculos muy importantes que son el gracil, el semitendinoso y el sartorio. Bien. Ahí tengo músculo para Ahora, en la epífisis proximal vemos que acá se forma un tubérculo, una eminencia ósea que también es muy importante porque recibe el nombre de tubérculo de Gerdy, que es donde se va a insertar la inserción distal del músculo tensor de la fascia lata. ¿Listo? Vemos una cavidad, una visión superior de lo que serían las cavidades glenoideas, tanto laterales como medial, y la eminencia, esta eminencia intercondilia que era acá anteriormente se inserta el ligamento cruzado anterior y hacia posterior pues el posterior respectivamente. Vemos como la tibia también tiene una carilla articular para el peroné hacia posterolateral, ¿verdad? Encontramos entonces acá los cóndilos laterales, los cóndilos mediales y las fascias articulares fibulares, que era la que le mencioné, que se articula, o sea, la cara de la tibia que se articula con el peroné o fíbula. Vemos en una imagen radiográfica cómo se puede detallar muy claro el platillo tibial con los surcos intercondilios, la carilla articular para la fíbula, la cabeza de la fíbula, la diáfisis, pues bueno, la tibia. Ahora, vemos un poquito más de cerca
cómo se detallan todas estas estructuras anatómicas, la patela, los epicóndilos, tanto mediales como laterales, y la eminencia intercondínea, que es esta protrusión ósea que se forma superior o en el medio de las carillas articulares con el fémur. Ahora, vemos que la tibia se articula con la fíbula en dos porciones, en la proximal y en la distal. Vemos que hacia la parte inferior la fíbula también tiene una incisura para el depósito óseo de lo que sería el peroné. Entonces, vemos, esto es una vista inferior, como más hacia la parte inferior, o sea, esto vendría siendo esto, va a conformar el maléolo medial del pie, que es lo que nosotros nos sentimos acá. Bien. Encontramos que tiene pues también carillas articulares para los huesos del pie, que ahorita los vamos a mencionar. Vemos cómo se ve la articulación tibio-peronea y el peroné visto desde una visión inferior. Acá vemos una descripción radiográfica de cómo se ve la articulación del talus y de la tibia, que ahorita lo vamos a ver más en detalle. ¿Y acá qué puede pasar? ¿Qué pasó acá? Se quebró la tibia. Fractura. Y en el otro el pelo, ¿no? Fíbula. Todo mal, digo, boludo. Esta que aquí. Es complicado. ¿Ven algo? Ahí en el abajo, en la vía. Una fractura completa. ¿Tienen alguna pregunta? Continuando con los huesos del pie, vemos que el pie, dependiendo del libro donde lo lean, va a tener una clasificación en cuanto a su anatomía, conocida como retropié, medio pie y antepié. Vamos a ver que los huesos del retropié son el talus y el calcáneo. Talus y calcáneo. Vamos a hablar un poquito del talus. Vemos que el talus, hacia la parte superior, que está pintado en blanco, forma una tróclea que va a ser la articulación talu-tibial, la articulación de la tibia con el talus, ¿verdad? Es una articulación que hace forma de tróclea que permite los movimientos. Vemos que tiene una carilla más medial que es de forma triangular. Esa carilla se va a articular con el peroné, y una carilla más hacia lateral que se va a articular con la fíbula. Perdón, el anterior se articulaba con la tibia y la lateral se articula con el peroné. Vemos que hacia la parte superior se forman dos tubérculos óseos que reciben el nombre de tubérculo lateral y tubérculo óseo medial, y en el medio hay un surco que es el surco para el tendón del flexor largo del alus. Sí. Es el astragaloncero. La articulación de la tibia. Ahí está el otro nombre, entre paréntesis. Entonces les decía que tiene una carilla más medial que se va a articular con la tibia y una carilla más lateral que se articula con el peroné. ¿Listo? Ahora vamos a ver el hueso calcáneo, que también hace parte del retropié, que es un hueso que es de forma irregular, que a diferencia del talus, el calcáneo va a tener una articulación, pero con el hueso cuboides, que es el hueso que está acá. No se articula, a diferencia del talus se articula con el navicular, pero el calcáneo se articula con el cuboides. Pregunta también. Vemos que el calcáneo es el hueso principal de transmitir toda la fuerza del peso hacia el suelo. Por eso van a ver que es un hueso bien robusto, bien denso, que hacia la parte más posterior inferior tiene una tuberosidad que es denominada tuberosidad del calcáneo. Hacia la parte anterior
va a tener la articulación con el cuboides y los cuboides pues ya se van a articular con los huesos metatarsianos. Es muy importante que entiendan que el navicular se articula con el calcáneo y el cuboides que el navicular se articula con el astrágalo y el cuboides con el calcáneo. Esta es de vuelta la vista superior. Vemos una vista lateral en donde se ve muy bien lo que les venía diciendo. Vamos a ver ahora lo que es el medio pie mirando los huesos navicular y cuboides, ¿verdad? Vemos que el hueso cuboides se va a articular con el cuarto y el quinto metatarsiano, mientras que los tres primeros van a recibir una articulación directamente de los huesos cuneiformes. Aquí en esta imagen se detalla lo que les decía de forma más didáctica. Bien, vemos el calcáneo articulándose con el cuboides y el navicular con los tres cuneiformes, el cuarto, el quinto y el sexto. Bien. El navicular. ¿Qué otro nombre tiene el navicular? No, el escápulo es el tal. ¿El escafoide? No, eso el no. escafoide de la mano. No, tenía otro más. Talus o astrágalo en la realidad. Sí. ¿Y el navicular no tiene otro nombre? No sé qué nombre navicular. No lo conozco. Pensé que lo conocía de otra forma. No lo escuché por eso. No estudiaron pie, chicos. Para la próxima. ¿Vos lo conocías, navicular? Yo sé vos el pie, boludo. ¿Cuál? Navicular. Y los huesos metatarsianos, que son 5. Los tres primeros van a estar articulados con los tres huesos cuneiformes. Son huesos largos que tienen epífisis proximales, distales y una diáfisis. Y el cuarto y el quinto van a estar articulados con el hueso cuboides. En cuanto a las falanges, vamos a encontrar 5 falanges proximales, pero vamos a ver que el alus no tiene falange media, solamente tiene falange proximal y falange distal, a diferencia de los 4 dedos siguientes que tienen falanges distales, falange media y falange proximal.